Hola, mi nombre es Juan David León Gómez y esto es Investigación Abierta, un canal dedicado a promover las buenas prácticas de investigación cuantitativa, el software libre y la ciencia abierta. En esta serie voy a hablar de poder estadístico, también conocido como potencia estadística, y cómo usar este concepto para calcular el tamaño de muestra necesario para un estudio. Para esto voy a mostrar y a usar ejemplos que van desde diseños bastante sencillos que incluyen pruebas T y correlaciones hasta diseños factoriales más complejos, incluyendo diseños con medidas independientes, repetidas y mixtas. Bienvenidos y bienvenidas. Como apoyo a esta serie de videos, he creado también una guía práctica que explica bien cómo hacer el análisis de poder estadístico y el cálculo de tamaño de muestra, particularmente en R. Este documento lo pueden encontrar en esta dirección, que igual pondré abajo en la descripción. Espero que este documento les ayude. Ese contiene una explicación mucho más clara de los conceptos básicos, tiene todas las citas y referencias que pueden ser útiles para justificar decisiones y para entender realmente cómo se hace el análisis de poder estadístico. Aquí está guardado y aquí abajo está el documento. Lo pueden explorar acá como PDF o lo pueden descargar y mirarlo con calma. Es un documento que se ve bastante largo al principio, pues tiene bastante información básica que explica conceptos básicos, pero en realidad después de cierto punto, sobre todo en la parte que está dedicada al paquete Superpower, que es para diseños más complejos, pues contiene sobre todo el código necesario para hacer los análisis y una explicación de cómo interpretar todos estos análisis. Espero que este documento sea de mucha ayuda para quienes requieran hacer este tipo de análisis en un futuro. Para iniciar el video, en todo caso, voy a empezar haciendo una explicación general de los conceptos básicos de poder y tamaño de muestra. El poder o potencia estadística es básicamente la probabilidad de encontrar un resultado que llamamos significativo dado un tamaño de muestra y un valor alfa. El alfa se refiere precisamente a ese valor debajo del cual decimos que los valores P son significativos. Esa probabilidad de 5% o 0.05, que es el valor que se suele usar como alfa, donde decimos debajo de esto es significativo. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que yo encuentre un resultado estadísticamente significativo con X tamaño de muestra? Eso, por supuesto, va a estar relacionado con el poder estadístico. En últimas, esto quiere decir que el nivel de significación estadística o alfa, el poder estadístico, el tamaño del efecto, cualquiera que sea que se use, hay muchísimas formas de medir el tamaño del efecto para diferentes pruebas, y el tamaño de muestra son conceptos relacionados. Por ejemplo, a mayor tamaño de muestra, tengo más poder estadístico, más probabilidad de encontrar un resultado significativo. A mayor poder estadístico, voy a encontrar más resultados que sean significativos. Cuando yo tengo un tamaño de efecto mayor, tengo en principio o se requiere un tamaño de muestra más pequeño para poder detectar algo como estadísticamente significativo. Por ejemplo, si hay un efecto muy fuerte, una correlación muy fuerte entre dos variables, yo no necesito una muestra tan grande, no necesito tanto poder dado que el efecto es muy grande para que el resultado sea significativo. Por otra parte, si el efecto es pequeño, si por ejemplo fuese una correlación y esta correlación es débil, necesito una muestra muy grande que me dé suficiente poder estadístico para que yo alcance a detectar el resultado como significativo en un porcentaje importante de los casos, es decir, con un poder suficiente. En últimas, de estos cuatro valores, el tamaño de muestra, el nivel de significación estadística, el poder estadístico y el tamaño del efecto, como están interrelacionados, si yo sé tres de estos, puedo calcular el cuarto. Entonces, si por ejemplo yo quiero determinar el tamaño de muestra necesario, necesito saber el nivel de significación estadística, determinar el poder estadístico que quiero lograr y saber el tamaño del efecto que espero detectar. Si se saben estos tres valores, ya podemos determinar el cuarto, que sería el tamaño de muestra. Típicamente, el nivel de significación estadística o alfa y el poder estadístico no son problemas. Tradicionalmente, utilizamos un nivel de significación estadística de 0.05, esto se puede cambiar, pero típicamente no es problemático usar este valor, y el poder estadístico es el que uno espera lograr. Tradicionalmente se ha usado uno de 0.8 o 80%, pero yo recomendaría, y mucha de la literatura recomienda mejor usar un 0.9, en algunas áreas incluso se busca el 0.99. Un 0.8 querría decir 80%, un 0.9 que yo recomiendo sería lo mismo que decir 90%. Eso querría decir que de un grupo de estudios, si yo hiciera el mismo estudio, digamos, 100 veces,
si tengo un poder de 0.9 o 90%, 90 de esos estudios, el 90% de los resultados en principio debería ser significativo. Es decir, el valor P, mi significación, estaría por debajo del alfa, que es lo que yo determino como nivel de significación estadística. Estos dos, entonces, usualmente no son problemas. Típicamente, el problema está en identificar el tamaño del efecto que yo quiero encontrar. Para determinar el tamaño del efecto que yo estoy buscando detectar, sin embargo, no hay una única respuesta ni una que carezca de limitaciones. Tradicionalmente se han utilizado las definiciones de Cohen de tamaños de efecto pequeños, medios o grandes. Hay que tener en cuenta que, muy consciente de las limitaciones de esta propuesta, el mismo Cohen advirtió que su uso debe ser cuidadoso y que su utilidad es relativa. Cohen planteó estas definiciones solo como un último recurso cuando no hay evidencia previa que permita al investigador estimar el tamaño del efecto que va a estudiar. Sin embargo, el uso indiscriminado y poco reflexivo de estas definiciones, lastimosamente, es muy frecuente. Las técnicas comunes para determinar o estimar un tamaño del efecto y sus limitaciones, la más común es probablemente usar esos estándares de Cohen, usar lo que llamamos un tamaño de efecto pequeño, medio o grande. Esto, sin embargo, insisto, fue diseñado solo como una guía. El mismo Cohen lo dice. Segundo, solo deben ser utilizados cuando definitivamente no se tiene idea del tamaño del efecto que se va a estudiar. Tercero, y esto es muy importante, son inconsistentes y pueden sugerir tamaños de muestra de efectos distintos para un mismo estudio según el tamaño del efecto. ¿A qué me refiero con esto? En últimas, todas las pruebas comunes, incluyendo pruebas T, ANOVAs y ANCOVAs, correlaciones, regresiones, son modelos lineales. Son, en últimas, todas se parecen, en últimas, a una regresión. Son equivalentes. Hemos utilizado tradicionalmente diferentes tipos de tamaño de efecto para estas pruebas. Tradicionalmente, para las pruebas T se usa la D de Cohen, para los ANOVAs y ANCOVAs la F de Cohen, para las correlaciones y regresiones simples el R de Pearson y para las regresiones múltiples, por ejemplo, el F cuadrado de Cohen. Un mismo estudio, dado que son pruebas equivalentes, se podría analizar con más de una prueba. Yo, por ejemplo, para lo que voy a analizar como una prueba T, también lo podría analizar como una correlación, como una regresión o como una ANOVA. Y sin embargo, en lo que se considera un tamaño pequeño me explica diferentes cantidades de varianza, es decir, no son consistentes. Si nada más, por ejemplo, lo que se determinó como tamaño de efecto pequeño, según Cohen, vemos que en términos de pruebas T, para una D de Cohen explica el 1%, el F de Cohen para una ANOVA o ANCOVA también el 1%, lo mismo el R de Pearson explica también el 1%, pero el F cuadrado de Cohen explicaría el 2%, entonces no es consistente. Si yo busco analizar los mismos datos con pruebas diferentes, me sugeriría un poder estadístico distinto si yo sencillamente uso ese estándar, lo que se llama un tamaño de efecto pequeño, y me llevaría a calcular un tamaño de muestra necesario distinto. Lo mismo sucede para los tamaños de efecto medio. Podemos ver que para las pruebas T y para ANOVAs y ANCOVAs, lo que se consideraría un tamaño de efecto medio en D de Cohen o en F de Cohen explica el 6% de la varianza. Pero si uso el R de Pearson, explicaría el 9% de la varianza. Y si uso el F cuadrado de Cohen, ese tamaño de efecto medio me explicaría el 13% de la varianza. Cuando tengo un efecto grande, la cosa es incluso peor. No hay ninguna correspondencia. Para pruebas T, lo que se considera un tamaño de efecto grande tradicionalmente, que es una D de 0.8, explica el 16% de la varianza. Una F de Cohen, tradicionalmente llamado grande, que sería de 0.4, explica el 14% de la varianza. El R de 0.5 es el 25% de la varianza y el F cuadrado de Cohen el 26% de la varianza. Esto es importante y recomiendo mucho mirar este artículo bastante nuevo de Correll y colaboradores que propone evitar siempre utilizar estas definiciones de pequeño, mediano y grande de Cohen para análisis de poder. Muestran específicamente, por ejemplo, en esta tabla que yo he reproducido, cómo son inconsistentes y tienen problemas graves. Es preocupante que se sigan utilizando estos tamaños de efecto como si fueran una receta perfecta, cuando claramente no lo son, y el mismo Cohen advirtió que su uso es limitado. Otra opción es utilizar el tamaño del efecto de un único estudio previo. Esto, sin embargo, tiene un gran potencial de ser sesgado dado los sesgos de publicación. ¿A qué me refiero con esto? Gran parte de la literatura se ha hecho con poder estadístico muy bajo. Esto genera errores, tanto falsos negativos directamente, como cuando hay tamaños de muestra pequeño, genera modelos inestables que son poco replicables. Lastimosamente, si 10 o 20 personas hacen el mismo estudio, estudian el mismo fenómeno y todos encuentran un resultado nulo, y hay una persona que encuentra un resultado positivo, tradicionalmente ese estudio que encontró un resultado positivo es el que quedaba publicado. Y los 19 estudios que mostraban que ese resultado
no era real, que el resultado era nulo, no quedaban publicados. Luego nos empezamos a llenar de resultados falsos en la literatura. Por esto es muy problemático usar el tamaño de efecto de un único estudio previo, pues este tamaño del efecto bien puede estar sesgado, sobre todo si es un estudio publicado y sobre todo si tiene cierta antigüedad. Como decía, los resultados nulos tienden a no ser publicados. Otra opción es hacer un estudio piloto y estimar el tamaño del efecto a partir de ese estudio piloto. Esto, sin embargo, tiene sesgos implícitos y tiende a crear tamaños de efecto inflados. Recomiendo mirar esta publicación de Alberts y Lakens de 2018 que explica muy bien esto. ¿Qué alternativas tenemos entonces? La primera es ver la distribución de tamaños de efecto en un campo. Esta es una propuesta que hace Daniel Quintana en esta publicación que está citada abajo. Esto básicamente requeriría hacer un poco lo que hizo Cohen, pero hacerlo específicamente para el tamaño de efecto que yo busco. Esto querría decir mirar una serie, ojalá un gran número de resultados que hayan investigado el mismo efecto y calcular las medianas y los cuartiles, que es lo que llamábamos tamaños de efecto pequeños, medios y grandes. Es menos sesgada que basarse en un único estudio previo, por supuesto. En últimas nos estamos basando en una serie de estudios y no en un único estudio, lo cual en principio tiende a reducir el sesgo. Sin embargo, no deja de estar sujeto al sesgo que tengan los artículos en los que se basa esta distribución de tamaños de efecto en un campo o para una pregunta específica. La otra opción, y que es muy interesante, es determinar lo que llamaríamos el menor tamaño de efecto de interés. Esto en inglés se conoce como the smallest effect size of interest o SESOI, y se puede hacer tanto de manera objetiva como subjetiva. Lakens, en su publicación, que está citada más abajo, explica muy bien cómo hacerlo tanto de manera objetiva como subjetiva. Esta es una propuesta muy interesante. Lo que nos está diciendo es, a mí me interesa que el efecto sea por lo menos de este tamaño. En psicología y en algunas áreas, sobre todo aplicadas, es fácil pensar en esto. A mí me interesaría, por ejemplo, que si yo hago, no sé, una terapia para reducir el consumo de alcohol, el efecto que tenga esa terapia sea por lo menos de cierto tamaño. Por debajo de cierto tamaño ya no es interesante, no logra un cambio que sea relevante para la vida de la persona. Cuando yo logro un cambio relevante en reducción del consumo de alcohol que sea relevante para la persona, ese es el tamaño del efecto que yo dedicaría como mínimo tamaño de efecto de interés. Y ese es el tamaño de efecto que voy a usar. Me interesaría que el tamaño del efecto sea por lo menos de ese tamaño y hago el cálculo basado en ese tamaño de efecto. Calculo el tamaño de muestra necesario para obtener un poder estadístico suficiente. En conclusión, determinar el tamaño del efecto esperado para un estudio no realizado es complejo. No hay una respuesta única, no hay fórmulas. Sin embargo, hay alternativas. La mejor es estimar el menor tamaño de efecto de interés o SESOI. Si hay literatura previa estudiando ese efecto, se podría también analizar la distribución de tamaños de ese efecto en la literatura. O usar el tamaño de efecto de un metaanálisis de ese efecto, es decir, que en últimas también limita un poquito el sesgo al no estar basado en un único estudio, sino en varios estudios. También se podría usar el tamaño de un único estudio previo, pero eso no es recomendable. Si no hay literatura previa estudiando ese efecto, podríamos estimar los valores y el tamaño del efecto hipotetizados. ¿Esto qué quiere decir? Yo espero que, por ejemplo, mis resultados sean de tal valor o de tal valor y eso me permite calcular un tamaño del efecto. Esto lo explicaré más adelante cuando explique diseños complejos. La última opción, si no hay literatura previa estudiando el efecto que yo quiero mirar, se pueden utilizar los estándares de Cohen de pequeño, mediano o grande, pero esto de nuevo no es recomendable.